Ahora le voy a dar la palabra a nuestra querida Delia Ferreira Rubio. Ella también es miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy. Ha trabajado como consultora independiente para la OEA, el PNUD, IDEA Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, NETS, Transparency International, CAPEL, IFES, ONU Mujeres, Counterpart, Democracy International, Global Integrity, entre otros organismos internacionales y ONGs. Fungió como presidente de Transparency International de 2017 a 2023. Ha sido profesora y es autora de numerosas publicaciones y libros sobre transparencia y anticorrupción, ética pública, financiamiento de la política, sistemas electorales y política comparada, entre otros temas. Es actualmente miembro del Global Future Council on Good Governance, the World Economic Forum, miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Integridad de la AMCHAM Argentina, miembro del Board de, no sé cómo se pronuncia, Risk Huba Americas, miembro del Advisory Council del Trust Law de la Fundación Thomson Reuters, Londres, y consultora internacional. Bienvenida, querida Delia. Adelante. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a Safe Democracy por organizar este encuentro y permitirme escuchar las muy atinadas e interesantes presentaciones de Alberto, de Melissa y de María Fernanda. Pretendo hacer una exposición más breve para dar espacio luego a algunas de las interesantes preguntas que ya han empezado a aparecer en el chat. Y quisiera empezar por referirme a esto de la geopolítica. El concepto de geopolítica es de principios del siglo XX y toma fuerza en la segunda posguerra como una disciplina que analiza la posición de un Estado en un espacio y qué impacto genera esa posición en el espacio. Y yo creo que debemos empezar por pensar la geopolítica hoy, ya promediando el primer cuarto del siglo XXI, teniendo en cuenta que los espacios de la política ya no son los espacios geográficos o no son solamente los espacios geográficos. María Fernanda mencionaba estos poderes de la inteligencia artificial y la tecnología. Y además tenemos otros actores muchísimo más poderosos que aún los poderosos estados. Y tenemos a esos otros actores ocultos o no tan ocultos, dependiendo de cuán autocráticos sean los regímenes, detrás de la política pública y el posicionamiento de los estados. Entonces, el espacio del que estamos hablando hoy en geopolítica es mucho más que el espacio geográfico y la relación internacional entre estados y entre naciones. Y partiendo de ahí, yo creo que estos 60 días iniciales de Trump han sido realmente una movilización brutal en todos esos espacios, no solo en lo geográfico, no solo en las organizaciones multilaterales o las relaciones o las organizaciones internacionales. Hay una movilización que va mucho más allá, que tiene que ver con un estilo de política que más allá de la negociación, ya, y creo que fue Melissa la que mencionó, el estilo mafioso de la negociación, te someto y cuando estás arrodillado, entonces sigo la negociación. Algunos decían ayer en otro panel que la negociación mafiosa es te someto, después que esté golpeado y estás en el piso, te levanto y negociamos mejor. Algunos creen que lo que sigue no es esa negociación tan caritativa, digamos, después de haber golpeado a el adversario. Entonces, me parece que ese estilo de toma de decisiones, que no es exclusivo de Trump, sino de lo que Anne Applebaum llama en su último libro la autocracia sociedad anónima, donde tenemos a líderes que gobiernan con ese estilo, aún dentro de democracias. Y esos son los miembros de esta sociedad de autócratas a la que se ha incorporado Trump y con él a los Estados Unidos. En ese proceso de toma de decisiones concentradas
violentas en la negociación o agresiva, para no usar la palabra violenta, me parece que hay una primera señal que nos pone en alerta de la posibilidad de que algún actor pare esta forma de toma de decisiones que está utilizando el presidente Trump, y es la decisión de ayer de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una decisión 5-4, donde se ordenó, aunque es una medida cautelar todavía, sostener una decisión de un juez de primera instancia que había parado la orden del presidente Trump de suspender o cancelar los giros de la USAID, la ayuda internacional. Es la primera decisión de la Corte Suprema que se suponía que estaba 6-3 a favor de las políticas de Trump, o a lo mejor Trump contaba con ese 6-3 en la Corte. Lo primero que ha tenido que intervenir la Corte es 5-4 para mantener las reglas, para mantener el Estado de Derecho, de la misma manera que hay más de 100 casos en la justicia americana en distintos niveles, en distintos estados, en contra de estas decisiones, algunas tomadas por las órdenes ejecutivas, concentrando el poder en el presidente, otras tomadas directamente por su asesor estrella, Elon Musk, cuya designación también está cuestionada judicialmente. Segundo gran aspecto de lo que estamos viendo en este espacio que excede solo lo nacional es el absoluto desprecio del gobierno americano por todo lo que huela a organismo internacional, organismo multinacional, reuniones internacionales, G20, G7, cualquier cosa de esa es vista con desprecio por la nueva administración, y la verdad es que no se ve todavía capacidad de reacción en esas instituciones o esos actores institucionales. Tercer espacio, la narrativa. El control de la narrativa es fundamental para las autocracias del mundo. Y eso supone o está vinculado con los procesos de desinformación, de los que ya se ha hablado, así que no voy a intervenir. Tiene que ver también con el establecimiento de la narrativa anti-woke, teniendo en cuenta que la cultura woke se fue a un extremo, y en vez de, así como María Fernanda decía, no hay que destruir la globalización, sino ponerla en su justo término, balancearla y adaptarla. Bueno, las culturas no pueden ser un vaivén pendular absoluto de extremo a extremo. Entonces, la cultura woke caminó hacia un extremo pernicioso y exagerado o abusivo, si ustedes quieren, pero no podemos bandear la aguja de la cultura en el mundo y de la narrativa que se impone transnacionalmente, porque la cultura se impone y el diálogo hoy se canaliza a través de las redes sociales, que están concentradas en manos de unas muy pocas personas y que imponen esa narrativa más allá de los límites, las fronteras y demás. Es cierto que las pandemias, decía María Fernanda, no reconocen límites. Bueno, tampoco reconocen límites las redes sociales, salvo la muralla china, que todavía resulta efectiva. En ese sentido, es interesante ver cómo está operando el gobierno Trump a través de, por ejemplo, la cuenta de Rapid Response 47, que es la cuenta que la presidencia de los Estados Unidos en forma paralela utiliza como mecanismo de desinformación en parte, o mecanismo para ganar el discurso internacional y el discurso de las redes, donde los gobiernos comunican sus decisiones y demás. Bueno, en ese espacio de las redes sociales, esta Rapid Response 47 es una cuenta a seguir, porque contribuye a generar lo que algunos comunicadores están viendo como un universo informativo paralelo, que por supuesto tiene que ver con desvincular a los medios tradicionales de su preponderancia en la circulación de información.
Dentro de esta narrativa y volviendo a actores principales, me parece que la reacción de las grandes tecnológicas ha sido muy significativa en los momentos previos a la asunción del presidente Trump e inmediatamente después, cuando hemos visto a las plataformas tecnológicas cambiar inmediatamente sus políticas de moderación de contenido, admitiendo el lenguaje de odio, la agresión y demás, donde las hemos visto, por ejemplo, a través de Google, cambiar su política sobre uso militar de sus herramientas de inteligencia artificial. Esa medida se tomó inmediatamente después de la asunción de Trump como una especie de ofrenda para alinearse, y más relativizado, pero que tiene que ver con la cultura woke, los cambios que no solo han hecho en sus políticas las grandes tecnológicas, sino también otras empresas multinacionales o que tienen sus headquarters en los Estados Unidos en materia de políticas de diversidad, igualdad e inclusión, que va en la línea del ataque a conceptos como el ESG, que fue anterior como tendencia. Y en este cambio geopolítico de espacios, me parece que una cosa que debemos destacar es lo que yo llamo la agenda pro-cleptocracia o más francamente pro-corrupción de la administración Trump. Y esto está trascendiendo las fronteras y significa un retroceso en lo que se había avanzado en materia de comercio y cooperación institucional y trabajo sobre reglas, un sistema basado en reglas, donde tenemos, por señalar algunas, la suspensión de la aplicación de la ley antisoborno extranjero. Clarísima acción en retroceso de lo que es la lucha anticorrupción en el mundo. Esa ley fue clave para que después la OSD aprobara su convención y muchísimos países se sumaran a evitar o prevenir o castigar el soborno en el extranjero. La paralización de las acciones de la ley de transparencia corporativa. Y con esto, aunque está presentado a través de estas redes sociales de información paralela como la forma de beneficiar a los pequeños negocios en Estados Unidos, lo que se está haciendo claramente es abrir el espacio para el anonimato, para el ocultamiento de los beneficiarios finales y con eso la facilitación de los flujos ilícitos internacionales que se usan no solo por el crimen organizado, sino también por las estructuras corruptas. Siguiendo con esa línea, el anuncio de los Golden Visa o los Golden Passport y la invitación expresa del presidente de los Estados Unidos a los oligarcas rusos para que obtengan la ciudadanía norteamericana a través de este mecanismo que ya demostró en Europa ser fatal para la incorporación del crimen organizado, el lavado de dinero y el circuito de robar, esconder y disfrutar de lo robado que facilita la corrupción. Me parece que esta medida pasa medio desapercibida en esas reuniones de la Casa Blanca en el Salón Oval donde le gusta maltratar a la gente, pero la verdad es que es una medida que llama la atención. Obviamente el desfinanciamiento de algunas iniciativas internacionales en materia de, en línea con lo que decía María Fernanda, cooperación internacional, como la iniciativa Blue Dot, que era una iniciativa entre el gobierno de Australia, Japón y los Estados Unidos para mantener la integridad y evitar la corrupción en las grandes obras de infraestructura. La secretaría de esa iniciativa estaba en la OCDE. OCDE sigue estando ahí, pero absolutamente desequilibrada, y la iniciativa del GPS o Galvanizing Private Sector in the Fight Against Corruption, o sea, la incorporación del sector privado en la lucha contra la corrupción, que fue otra iniciativa de los Estados Unidos con multinacionales participando y demás. Bueno, eso con esta agenda pierde su espacio. El desmantelamiento de la Oficina de Protección de los Whistleblowers en el gobierno federal de los Estados Unidos también pasó desapercibida, muy grave.
criptomonedas y después la resolución que adoptó inmediatamente la SEC sobre las criptomonedas, las meme coins y demás, y además la imposibilidad en este contexto de la regulación de los gatekeepers, que era un paso en el que estaba trabajando Europa activamente, y me parece que el espacio para eso en los Estados Unidos con esta administración queda en cero. Esa agenda pro corrupción protege a las cleptocracias, que son la otra parte de estas autocracias internacionales, y son los espacios que hoy dirimen la geopolítica más allá de los estados-nación y su realidad geográfica. Así que me parece que estamos entrando en un momento muy interesante que va a requerir de mucha energía por parte de quienes tenemos otra agenda y otros valores. Yo siempre digo que la lucha por la integridad y la anticorrupción no es una maratón donde todos vamos en la misma dirección y algunos más rápidos y otros más despacio, sino un juego estratégico de ajedrez donde hay otras piezas en el tablero. Y estas otras piezas están moviendo muy poderosamente en contra de la agenda de integridad, cooperación, acción colectiva y demás. Y con esto los dejo y me quedo para escuchar obviamente a Edgardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Delia. Es realmente preocupante este absoluto desprecio de estos gobiernos imperiales por los organismos multilaterales y las reglas eh, internacionales consensuadas. Delia, dice también Leonardo Herreros, ¿cómo afecta las relaciones internacionales de la transparencia el perfil transaccional de los nuevos líderes de las potencias, en especial Trump, un tema que tocabas hace un momento? Indudablemente lo afecta favoreciendo la gran corrupción, la circulación de flujos económicos ilícitos sin ningún tipo de parate. Así que me parece, por eso yo le llamo una agenda pro corrupción. Confío en que el sistema judicial americano pueda parar algunas de esas acciones. Lo demás va a ser cuestión de acción colectiva. El sector privado sería central, y ahí tengo mis dudas, porque lo que he visto es un alineamiento inmediato. Probablemente cuando empiecen a ver las consecuencias que mencionaba Fernanda, y suscribo de pe a pa todo lo que ha dicho, a lo mejor ahí aparecen aliados. Y hay un par de preguntas, para no extenderme, sobre las organizaciones de la sociedad civil frente a esta realidad. Y lo primero que ha sucedido con las organizaciones de la sociedad civil alrededor del mundo es que han visto afectada su funcionamiento, porque muchas recibían auxilio no solo de USAID, sino de otros organismos e incluso fundaciones privadas de los Estados Unidos, que inmediatamente se han alineado con la política impuesta por Trump y Elon Musk de cortar los fondos. Entonces, ahí hay un desfinanciamiento, lo mismo que sucede con Blue Dot, esa iniciativa de certificación que yo les contaba antes. Y en cuanto a Manuel, gran amigo que siempre se preocupa por los temas éticos y culturales, yo creo que ahí está la base del problema. Creo que hemos estado siempre tarde en valorar esa parte del mecanismo internacional. Uno durante muchos años, hablando de ética o incluso de valores, integridad, ciudadanía, quedaba absolutamente descolocado. Parecía que la conversación era pura filosofía, que no tenía efectos prácticos. Yo creo que tiene muchos efectos prácticos, así que hay que seguir trabajando. Y en una reunión de ONGs de estos días yo decía, ha vuelto el momento de los Quijotes. Durante muchos años, hace 30 o 35 años atrás, cuando la lucha por la integridad y la anticorrupción y la transparencia empezó, era una quijotada realmente. Fuimos mejorando, ahora las piezas
negras en el tablero están avanzando, así que es tiempo de Quijotes y de mantener las banderas en alto. Y confío en que los que creen en esos valores se unan, aunque creo que por el momento están bastante asustados. Así que habrá que seguir peleando. Gracias, querida Del. Dice Armand Pechard desde Estados Unidos, ¿cómo corregir la globalización cuando China opera bajo sus propias reglas? Punto número uno y número dos, la autocracia, sociedad anónima, quizás sea la respuesta de Trump, ¿cómo corregir la globalización? Tres, la alianza de Trump con los oligarcas digitales tecnológicos quizás sea parte de la corrección global y el realineamiento de Estados Unidos hacia Rusia tendría su lógica dentro de este contexto. Número 5, el perdedor sería China si Trump logra dicha corrección. Y finalmente el 6, uno podría argumentar que Morena ya empezó su alineamiento o realineamiento hacia China. ¿Quién quisiera hacer comentarios sobre estos planteamientos que hace Armand Pechard? Mientras Edgardo, tanto, yo diría que si Autocracias SA es la solución que Trump está pensando, no lo creo, para la globalización, es una pésima solución para los problemas de la globalización. Autocracia SA no corrige nada de los posibles errores de la globalización. Exacto, yo pienso, voy por la misma línea, pienso que la oligarquía, que la alianza de Trump con la oligarquía tampoco, porque lo que va a hacer es exacerbar la desigualdad y la rabia de la gente que ve como la riqueza se concentra mucho más en unas 5, 7, 10 personas, mientras la mayoría de la gente pasa dificultades para llegar a fin de mes y si encima se desmantela la red de protección social, esa gente que depende en su mayoría del gobierno para cosas tan básicas como su seguro médico, su cuidado de salud, va a estar todavía aún más resentida. Así que no veo cómo la alianza con los oligarcas pueda resultar en algún tipo de corrección. si les parece, como ya estamos en tiempo, terminamos con un minutito cada uno de ustedes para dar una reflexión final en el mismo orden en que participaron. Adelante, Delia. Me sumo a lo que decían Melissa y María Fernanda. Creo que las instituciones americanas todavía pueden dar la primera respuesta. Confío en que después de eso los organismos internacionales y los organismos multilaterales se sumen y el sector privado vuelva a estar dispuesto a dar la batalla. No nos han hecho jaque mate, es una estrategia más de la partida, pero ahí seguimos y seguiremos estando todos nosotros que queremos salvar la democracia y los valores que la sostienen. Así que mantengo el optimismo, pero viene una etapa de luchar más fuerte. Gracias, Delia. Pues sí, a seguir en la lucha.